Cambiamos el tema, hablamos ahora de un nuevo derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar ahora en 11 sobre la calle Jean Jaurès, y en este caso con una víctima fatal. Néstor Dib está ahora en vivo en el lugar donde se había denunciado que fallaban las medidas de seguridad para los obreros que estaban trabajando ahí. Néstor, buen día. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, lo que pasó en el día de ayer en la intersección de las calles Valentín Gómez y Jean Jaurès, en pleno barrio de Once, no es ni más ni menos que la crónica de un final anunciado. Y esto lo decimos en función que esta esquina, para los vecinos del barrio, era una esquina emblemática por los problemas, por las dificultades y además porque se la veían venir respecto de lo que tiene que ver con toda esta obra, o mejor dicho, más que con la obra, con el edificio en sí mismo. Si uno utiliza algunos adjetivos calificativos como inacción, corrupción, impericia e irresponsabilidad, seguramente a cada uno de ellos se los va a encontrar alguno de los actores que tuvieron participación directa o indirecta en esta obra. Porque la muerte del operario del día de ayer en el barrio de Once era algo perfecta y absolutamente evitable. Esta obra tiene su historia en que ya desde hace muchísimo tiempo es problemática en función de que prácticamente los vecinos decían esto se viene abajo en cualquier momento. Era un edificio, entre comillas, un grupo de casas tomadas que tenían 2 pisos de alto, o sea, planta baja, primero y segundo piso, y que la primera medida precautoria que se realizó en el edificio, ya por las reiteradas protestas que había de parte de los vecinos, fue la clausura de los balcones. Esto arranca con la obra, con gente adentro, desde hace 2 años atrás, y la clausura de los balcones en función de que cuando comenzaron estos problemas en la ciudad de Buenos Aires, se decidió tomar esta medida en función de que era realmente peligroso. O sea, que la primera imagen o la primera postal que uno podía ver en el barrio cuando venía para esta calle era la de la gente caminando y rápidamente cruzando de vereda, porque el edificio ya presentaba muchísimos inconvenientes. O sea, la estructura del edificio siempre estuvo en pésimas condiciones. Ahora bien, la UOCRA, el gremio de la construcción, lo que denuncia es de que hace 15 días venía planteándole al organismo respectivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuestiones que tenían que ver con la obra. Nos vamos a acercar un poco y vamos a ver un poco más en detalle cuál era la cuestión. En primer lugar, nosotros lo que dijimos era el tema de los balcones, que ustedes allí lo que ven, para que más o menos nos demos una idea, toda esta parte que está tapada, ahí había balcones que habían sido clausurados hace más de 2 años. En el mes de junio se desalojó a la gente porque estaba usurpado el edificio por los peligros que tenía el mismo en función de la estructura. Es decir, estaba a punto de venirse abajo, entonces la gente que lo había usurpado decidió por motus propio desalojarlo porque en cualquier momento podía presentar algo que podía terminar con la vida de alguno de ellos. O sea, fíjense ustedes cómo ya esto venía teniendo una historia, este edificio, que además nosotros conocemos muy bien, porque hemos venido incluso acá a cubrir todo lo que tiene que ver con la estructura de este edificio. A partir de la denuncia de hace 2 semanas sobre diferentes irregularidades que se venían produciendo, como por ejemplo, la UOCRA denunció que no había un cartel no había un cartel que identificara la obra, y también denunció a la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumplimientos en el área de seguridad laboral. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo la UOCRA que no se cumplía? Ayer, de paso, lo cuento entre paréntesis, además de que se perdió la vida de un hombre de 47 años, de un obrero de la construcción de 47 años, el resto de sus compañeros fueron atendidos, muchos de ellos, además de las heridas propias de lo que tuvo que ver con el derrumbe, con una crisis de nervios. Es decir, por toda esta cuestión y por todo lo que ellos advertían que se venía trabajando. Bueno, algunas de las cosas que denunció la UOCRA era que se trabajaba sin cascos, sin cinturones y sin lo que se denomina como cable de vida.
que es algo fundamental que tiene que tener un obrero de la construcción, porque cuando se produce un derrumbe, para que el obrero de la construcción no sea arrastrado por él mismo, lo que tiene que tener es un cable que va enganchado a un lugar independiente de la obra, para que cuando se produzca esta acción, cuando se produzca este momento que a veces ocurren en las obras, esta persona no pueda ser, como decía yo anteriormente, arrastrado y pueda salvar su vida. Todo esto y muchas otras cosas más que seguramente lo debe tener el informe de la UOCRA, además de la denuncia que se realizó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace 14 días, todo esto no se cumplió. Por lo tanto, la vida de la persona que ayer, de 47 años, que llamaba Cayetano Barreto, que además siempre, aunque ya poco sirve, pero uno le envía las condolencias obviamente a su familia, la vida de esa persona se podría haber evitado. Néstor. Quizás, sí, Daniel. Néstor, yo tengo la denuncia de la que vos hablás acá, del día 12 de febrero, entiendo, donde hay un pedido de inspección de obra urgente, de carácter urgente, y lo que detalla esta denuncia es justamente que se realice una inspección para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Lo que vos explicabas, esto, que faltaban los cascos, que faltaban los cables, todas estas cosas. Evidentemente esto no se atendió, no se revisó, porque pasaron 15 días y no se resolvió. Pero lo que quería preguntarte, vos que estás ahí en el lugar, ¿qué es lo que pasa ahora? Porque no se puede seguir trabajando en este lugar. ¿Y qué pasa con la gente que quiere transitar por la calle Jean Jaurès también? Si el lugar está apuntalado, ¿cómo lo ves vos desde el lugar? Sí, está muy bien la observación. No, a ver, la calle Jean Jaurès desde Corrientes hasta Valentín Gómez, la cuadra completa, en esta cuadra no se puede circular, está cortado desde, insisto, desde Corrientes y Jean Jaurès hasta Valentín Gómez y la misma calle, es decir, y Jean Jaurès. Está encintado incluso la parte hasta de la vereda de enfrente, y por esta calle no se puede circular. Un señor que viene en un vehículo y que ahora va a pasar, ¿podemos verlo? A ver, bueno, el señor igual va a pasar por este lugar, o porque vive acá, o porque no se le ocurre nada mejor que hacer que pasar por una calle en donde no está permitido cruzar. Bueno, esto es lo que acabamos de ver de este señor que acaba de pasar en un lugar en donde no se puede pasar, forma parte también de la idiosincrasia que tenemos nosotros del no respeto a cuestiones tan vitales que pueden jugar incluso hasta con la vida de la gente. Claro, sí, el señor vive en ese lugar, está bien, el señor vive en ese lugar, vive en la esquina de ese lugar. Pero bueno, evidentemente también, ahí va el policía, lo va a advertir, probablemente el lugar de paso no sea específicamente al lado de la obra, sino el lugar de paso debió haber sido el de la calle Corrientes, porque si se encintó este lugar es porque evidentemente hay riesgo de que todavía la estructura se venga abajo. Bueno, también evidentemente, Néstor, y esto también es parte del trabajo de las autoridades, es cerrar esa calle bien, como corresponde, porque evidentemente esta cinta no alcanza, porque la gente no lo respeta, cuando en realidad es su propia vida la que está en peligro. Pero bueno, evidentemente al que vive ahí y quiere ingresar con el auto a la cochera, de hecho se ve que hay algunos autos que están estacionados sobre la calle Jean Jaurès y que en algún momento van a salir de ahí, van a circular. Bueno, tal vez deba ser cerrado, ahora, habiendo pasado casi 24 horas, ser cerrado de otra manera que no sea con esta cinta simplemente, ¿no? Vení, Daniela, yo te voy a mostrar algo, si tenemos un minuto más. Ahí me resulta interesante mostrarles algo de lo que tiene que ver. Bueno, toda la estructura de los edificios de este lugar, toda la estructura de los edificios que están acá, bueno, el edificio que se derrumbó era el más viejo y el que estaba más derruido, por llamarlo de alguna manera, de toda la cuadra. Pero digamos, cuando uno va para el lado de la esquina, también ve grietas y ve fisuras en los balcones de una estructura de casas extremadamente viejas y que no han tenido, a lo largo de todo este tiempo, no han tenido una reparación, por llamarlo de alguna forma, adecuada, y que presentan evidentemente riesgos, no solamente para las personas que pueden llegar a vivir ahí, sino también para la gente que transita por ahí. No nos olvidemos de la historia de los balcones en Buenos Aires, que se ha cobrado víctimas en nuestra ciudad, y que, bueno, parece que pasa un tiempo y todo vuelve a la normalidad. Esto que ha pasado con este edificio era de terror
para los vecinos. Le tenían terror, le tenían pánico. La gente tenía que caminar por la vereda de enfrente porque tenía miedo de que, hasta cruzando la mitad de la calle, algo del edificio se les viniera encima. Estaba terriblemente en pésimas condiciones. Entonces, lo que decíamos al principio de esta crónica, evidentemente todo esto pudo haberse evitado, pero fundamentalmente lo que pudo haberse evitado de todo esto es una muerte. Acá se ha muerto una persona. Sí, no es una cosa como al pasar. A ver, vamos a tratar de ver si tenemos la posibilidad de poder conversar con algún vecino que esté en el barrio. Señora, la molesto un segundo, por favor, buen día, un segundito nada más. Bueno, nos dice la señora que no está. Vamos a tratar de ver si podemos conversar a medida que van empezando a salir los vecinos hoy a la mañana, porque siempre es interesante conocer la opinión de la gente respecto de la estructura y de cómo estaba este edificio. Vamos a escucharlo, Daniela, si te parece bien, al director del SAME, al doctor Crescenti, que ayer, comentaba lo que había, la trágica noticia que había ocurrido aquí en el barrio de Once. Un obrero con politraumatismo lo trasladamos al hospital Ramos Mejía. ¿En qué estado? Estaba lúcido, pero con politraumatismo diverso porque se cayó en su pared de encima. Sí. Había 3 operarios más con crisis nerviosa, pero estaban tranquilos, no sufrieron lesiones. Y bomberos sigue trabajando, buscando debajo de escombros si queda alguien más, que es lo que no le puedo confirmar. Los bomberos buscan por referencia de los otros obreros. Exactamente, por referencia del que comanda la obra acá y por referencia a otros obreros. Está faltando un compañero, aparentemente. Podría ser, pero no le puedo confirmar ni desmentir. Hemos también, conjuntamente con policía, determinado a sobrevolar el helicóptero nuestro si era necesario. Lo íbamos a bajar sobre Avenida Corrientes, pero hasta ahora está stand-by el helicóptero. Y bueno, esperemos que no haya más nadie debajo de los escombros. Bueno, así escuchábamos al titular del SAME, quien ayer estuvo rápidamente en el lugar, ¿no? Lo que llama la atención es que, teniendo en cuenta que hubo varios antecedentes de derrumbes, de situaciones similares, con incluso más víctimas fatales que en este caso en la ciudad de Buenos Aires, habiendo llegado una denuncia, habiéndose realizado la denuncia algunos días atrás, aproximadamente 15 días atrás, no se haya actuado rápidamente, no se haya realizado esta inspección. Sabemos que a veces los tiempos no se corresponden con lo que la realidad requiere, ¿no? Pero en este caso, y tratándose de derrumbes, hay antecedentes varios en la ciudad de Buenos Aires, que muchos de ustedes seguramente recordarán. El 4 de octubre de 2013, 6 heridos en un derrumbe en Villa Devoto, según informó la UOCRA. En esa oportunidad, desde 2008, ya ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires 36 derrumbes graves, con 13 víctimas fatales. El 29 de mayo de 2012, derrumbe en una obra en construcción en Caballito. Se trató del edificio de Emilio Mitre al 600. En el incidente quedaron atrapados 6 operarios que tuvieron que ser rescatados. El 4 de noviembre de 2011, el desmoronamiento de un edificio en pleno microcentro porteño. Se derrumbó uno de los 3 cuerpos de un edificio de 10 pisos luego de sufrir una profunda rajadura que había sido provocada, según los informes preliminares, durante los trabajos de excavación de una obra por construirse en un terreno lindero. En esa oportunidad hubo una gran cantidad de gente que tuvo que ser evacuada, que pasó varios días sin tener una vivienda, ¿no? Refugiándose en casa de familiares, en una situación realmente muy complicada. El 4 de octubre de 2011, la pared derrumbada en Caballito. Allí un albañil de 22 años murió aplastado por la caída de esta pared medianera. Yo recuerdo en una obra donde se realizaban trabajos de excavación para la construcción de un edificio en Avenida Directorio 428 en Caballito. En esa oportunidad nos preguntábamos ahí en el lugar si había autorización para que la excavadora trabajara allí en ese lugar. Una gran cantidad de especialistas vinieron a explicarnos cuáles eran las situaciones en las que podía o no trabajar una máquina de este tipo. El 10 de septiembre de 2010, el derrumbe de un boliche bailable de Beara. 2 jóvenes de 20 y 21 años, Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, murieron y otras 25 personas resultaron heridas al desplomarse el entrepiso del local de fiestas Beara en Palermo.
Y luego el derrumbe del gimnasio en Mendoza y Triunvirato con 2 muertos y otras 11 personas heridas. Volvemos rápidamente al lugar. Allí está Néstor Dib. Néstor, yo lo que quería preguntarte, viendo la imagen de lo que ha quedado, es qué peligro podrían correr los edificios linderos también. Entendemos que todo esto ahora ha quedado apuntalado, pero los edificios linderos no han sido evacuados. Es muy temprano. Yo sé que es poca gente la que transita por allí. Pero sí, bueno, esto también representa cierto peligro. Yo te puedo garantizar, a ver, estoy prácticamente seguro que los edificios linderos, por la cantidad de años que tienen, sí, la estructura la van a tener que revisar muy bien. Claro. No sé si correrán mucho o poco riesgo. Lo cierto es que lo van a tener que revisar muy bien porque son estructuras casi tan viejas como la del edificio que se derrumbó. El señor es portero del edificio de acá a la vuelta. Nos cuenta un poco, lo más brevemente posible, buen día, la historia de este edificio. Bueno, la historia de este edificio es que se derrumbó en el año 2012, en diciembre, fue el derrumbe, y sobre Valentín Gómez, una parte. Y después... O sea, en el 2012, claro, en diciembre se derrumbó una parte. Una parte. Después sacaron toda la gente que estaba, porque estaba usurpado, y sacaron toda esa gente y después empezaron a proliferar los drogaditos, se metían ahí. Entonces ahí el barrio empezó a levantar firmas para demolerlo. Ese fue todo el movimiento. Nosotros venimos hablando mucho de los comuneros. La persona de la comuna, sí, que corresponde acá, levantó firmas, estuvo presente. Sí, no, la gente se movilizó acá, gente de comisión vecinal, todas esas cosas, se movilizaron y levantaron firmas y empezaron, se hizo el petitorio para que desarmen esto, porque se proliferaban muchos delincuentes dentro de ahí. Había más o menos 100 drogaditos que dormían. Igualmente, más allá de eso, hablando de la estructura del edificio, sí, no se podía caminar por la vereda. Tampoco, porque había grietas en las paredes, pero no eran tan profundas, pero en cualquier momento, un poco más, un tiempo más, eso se venía abajo y se volcaba para afuera. O sea que esto tiene por lo menos una data de 1 año y pico para atrás. Sí, muchos años. Dígame, usted, por ejemplo, por esa vereda, antes de que se produjera el derrumbe, ¿se podía caminar por la vereda del edificio? Se podía caminar, sí, pero mucha gente pasaba por el cordón, o sea, se bajaba en el cordón y caminaba. O sea, tenía miedo de caminar por abajo del balcón de los balcones del edificio. Tenía miedo porque... Y medio que se le viniera el edificio encima. Y sí, claro, eso es cierto. Gracias, señor, muy amable. Vamos a seguir nosotros acá, Daniel, en el barrio de Once. Bien, Néstor, muchas gracias, ya regresaremos en vivo.